Biocultores, ¿do you miss me? Bienvenidos a una emisión más de Bioethics News y como cada noche le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches, doctora Netza. Un placer volver a tenerla con nosotros y en efecto la extrañamos. Y además porque las noticias pues merecen ser reflexionadas. Bueno, no, doctor Roland, un placer estar nuevamente aquí, ahora sí, los tres reunidos. Gracias, Pepe. Buenas Gracias. noches. Y bueno, también hoy, Pepe, tenemos a dos invitados de lujo. Por un lado, al doctor Froilán Hernández Lara, en su calidad de presidente del Colegio de Pediatría de Puebla, y a quien le doy un profundo agradecimiento que nos hizo fuertes en las últimas emisiones, porque pues no andábamos de pachanga, al contrario, andábamos de debacle, y nos hizo el tremendo favor de coordinar aquí las emisiones, y le agradezco infinitamente a mi querido Freud que nos hizo fuertes en estas últimas emisiones. Freud, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, doctor. Al contrario, el agradecido soy yo y pues es un honor estar, ya saben, con ustedes. Y tenemos otra invitada especial que yo creo que nunca se imaginó que iba a ser nuestra invitada, pero como dicen, vida y destino no se compran. Y tenemos hoy la enorme presencia de la doctora Elisa Jiménez Otamendi, quien de forma especial nos va a acompañar el día de hoy y quien pues nos va al recapitular lo que fue su vida y su obra. Seguramente vamos a simplemente reafirmar lo que siempre debemos estar reafirmando. Pues de forma especial también le damos la bienvenida a la doctora Elisa Jiménez Otamendi a esta emisión. Y Freud, en tu calidad de pediatra, porque digo, Freud ya a estas alturas es como un catálogo de recursos, entonces, lo cual nos alegra muchísimo. Pero a mí me gustaría, digo, antes de que, perdóname, Freud, te voy a cortar un poquito aquí la inspiración, pero a mí me gustaría comenzar con una pregunta para ustedes dos y para el público que nos esté acompañando. ¿Qué es lo que hace que una persona sea bioeticista o biocultor? Y creo que por ahí vamos a poder también enmarcar quién fue la doctora Elisa Jiménez Otamendi en el marco bioético. ¿Qué es lo que hace a una persona que se convierta bioeticista o biocultor? Que hagan una maestría, que hagan un diplomado, un doctorado, que publiquen libros, que tengan un título con estudios formales en el área, o ciertas aptitudes y actitudes, ciertas competencias. Y esto es un poco como el huevo y la gallina, o sea, ¿qué se da primero? ¿Primero las aptitudes y las actitudes o el ir estudiando bioética, el ir aprendiendo, te va transformando, te va desarrollando ciertas aptitudes y competencias y per se actitudes hacia esta perseverancia por lo correcto, estas virtudes, estos valores, etcétera? Opción D, todas las anteriores; opción E, ninguna de las anteriores; opción F, no saben. Entonces, ustedes en su apreciación, ¿cómo responderían a esta pregunta que en este momento me gustaría, les estoy planteando, y me gustaría que recapitulemos al respecto? Freud. Sin duda, doctora, es el conjunto de todas esas características que usted ha mencionado, porque pues para ser un verdadero bioeticista no es solamente emitir discursos edulcorantes que me nacen del corazón, de mi buena voluntad, sino que viene de un producto de reflexión, de preparación, de lectura, de desarrollo del intelecto, para tener suficientes herramientas para argumentar y discutir sobre ciertos temas. También pues se requiere que durante esa adquisición o ese entrenamiento mental, esa reactivación de la red Hebbiana, pues también venga un cambio pues en actitud y aptitudes. No basta con, repito, tener discursos
de los grandes filósofos, de los grandes bioticistas aquí en la mente, sino que eso también aplicarlo a la vida, al actuar de uno. Entonces, no puede ser que una persona se diga que es bioticista nada más porque cita a los grandes maestros, pero en su vida no se ve reflejada esa actitud, esas relaciones que tiene que haber, por ejemplo, con el medio ambiente, con los animales, con las personas, con el actuar profesional. O sea, debe ser también un testimonio, debe ser un reflejo de todo eso en nuestra vida. Y para eso, pues sin duda se requiere un gran esfuerzo. No viene por arte de magia, no viene por designación divina, sino que también depende mucho de el interés y la inversión de tiempo, esfuerzo que uno haga al respecto, doctora. Pepe. De acuerdo, totalmente. Aquí yo tendría que hacer una primera aproximación, si me lo permiten, a la palabra bioética desde su propia etimología griega. Y me quiero detener más que en la parte del bios, en la parte del ethos. El ethos, como tal, desde el sentido etimológico del término, es forja de carácter. Y la ética, como todos conocemos, como todos los que estamos implicados en el ambiente de la bioética, su raíz es profundamente, no solamente de características griegas y todo lo que ello implica la forja de carácter, sino que es un concepto profundamente filosófico. Esto es, la ética no es otra más que una disciplina filosófica y por lo tanto la ética, al ser una disciplina filosófica, guarda las características de la filosofía. Y si me remito entonces a la filosofía, no puedo saber qué es ética si antes no sé qué es filosofía o no tener una idea o una aproximación al discurso filosófico. La filosofía ante todo se caracteriza por un sentido crítico. Y resulta que la crítica es otra palabra griega. Es la escribar, ¿no? Es escribare, la criba, la crítica, criba en griego pues significa, es cernir, ¿no? Quien está en laboratorios o quien se encuentra en el ambiente de la arquitectura sabrá que una criba pues es una tela, es una malla donde una persona coloca cierto tipo de producto, arena por lo general, y comienza a cernir para quedarse con la parte fina, con la parte sin basura. Pero una persona no puede cribar, una persona no puede cernir si no conoce y si no sabe distinguir de qué es una arena fina, a qué es basura, a qué es una piedra, a qué es algo que va a contaminar. Y la única forma de cribar es la preparación. Por lo tanto, no se puede hacer bioética si no se encuentra uno profundamente preparado, porque la preparación no consiste en repetir lo que otros han dicho. Una buena preparación académica no consiste en hacer resúmenes de, ahora que nos permiten las máquinas del copy-paste, ¿no? Y no es algo que vaya acompañado de la doxa. Lo contrario a la crítica es la mera opinión. Lo que yo sale de mi ronco pecho, lo que todo el mundo dice, lo que escucho en televisión, lo que escucho en radio. Sin embargo, la crítica no es doxa, no es mera opinión, no es lo que yo siento, sino es lo que yo reflexiono. Y la reflexión se da a partir de la materia prima, que es la lectura, que es el diálogo, que es el argumento, que es el esfuerzo académico constante, que es el estar actualizado, el estar preparado, el conocer los documentos. Nadie puede realizar bioética simplemente porque, bueno, a mí me gusta opinar del aborto, a mí me gusta estos sexy temas de la bioética, ¿no? El aborto, la sexualidad, la eutanasia, la eugenesia, cosas que todo mundo que tiene, por supuesto, una opinión, pero lamentablemente en un mundo de redes sociales, en un mundo donde pareciera ser que todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede lanzar tuitazos, todo el mundo puede hacer publicaciones por Facebook, todo el mundo puede publicar su linda foto en Instagram, pareciera que se ha legitimado la opinión como si fuera criba y pareciera ser que se hubiera legitimado la simple opinión como si fuera crítica, y no, la crítica requiere de esfuerzo, requiere de preparación, requiere de lectura. Diríamos desde el discurso filosófico, se requiere de la ardua tarea del trabajo, atención,
del trabajo de pensar. El pensamiento implica trabajo y el trabajo del pensamiento no puede ser más que un trabajo de características conceptuales. Esto es, aquel que lee, aquel que piensa, aquel que reflexiona, tiene que partir del análisis puntual de sus propios conceptos. Y en esto consiste la bioética. La bioética consiste en gran medida de repensar qué es la muerte, de repensar qué es la vida, de repensar qué es el sufrimiento, de repensar qué es la preparación académica. Y para ello se requiere, por lo tanto, del trabajo sinuoso de leer, del trabajo sinuoso del pensar, del esfuerzo, diría Kant, de el valor, del coraje de atrevernos a pensar, doctora. Pues digo, me dejaron anonadada con sus respuestas, porque engloba una problemática que yo creo que están sufriendo absolutamente todos los centros educativos hoy en día. Pero déjenme darles la respuesta que haría la doctora Otamendi a este mismo cuestionamiento, obvio, enmarcándolo en su ámbito, que era como profesional de la salud. La doctora Otamendi fue pediatra, fue neonatóloga. Bueno, ahorita Freud nos va a dar una semblanza un poco más amplia, pero también fue biocultora. Y esto es lo que a mí me gustaría resaltar, que fue una extraordinaria biocultora que prácticamente cumplió el ABC de lo que ahorita ustedes acaban de mencionar, o sea, de primero tengo que educarme, tengo que estudiar, tengo que aprender, tengo que hacer este esfuerzo por pensar, porque si no es opinitis, y de la opinitis pues nos nutrimos muchos de forma totalmente estéril. Entonces, ella, ante las agresiones que sufrían los profesionales de la salud al inicio de la pandemia, y bueno, hago un paréntesis para hacer mención que sosteníamos una comunicación muy nutrida. Era una persona intelectualmente inquieta, como pocas veces ves a una persona intelectualmente inquieta. Y aquí entender que la inquietud intelectual no significa que tengas que ser un Peter Singer o una Lisbeth Sagles o un Robert Hall, y estar así como 20,000 publicaciones. No, o sea, obvio esas personas, esas personalidades tienen una inquietud intelectual magna, que los hace crear una obra de peso y con unas profundidades que quizás en unas 3 reencarnaciones nosotros logremos. Pero la inquietud intelectual en realidad es privativa para todos. O sea, es el hecho de estar siempre abierto al aprendizaje, siempre dispuesto a aprender algo nuevo, a tener esta actitud receptiva de quiero aprender. Y no solo quiero aprender por ósmosis, sino quiero aprender bien. Y esa inquietud intelectual que hoy pagaríamos por verla en todos los alumnos, la doctora Otamendi le rebosaba, afortunadamente le rebosaba, le sobraba. Y siempre sostuvo esta inquietud intelectual de siempre querer estar aprendiendo. Entonces, ella nos diría algo así. Dice, doctora Netza, buenas tardes. Dice, causa indignación comentarios impensables, pero lamentablemente solo se dan en un país como el nuestro, donde personas sin la mayor preparación se ponen a opinar, se ponen a discutir, se ponen a decir y criticar y enjuiciar el oficio del profesional de la salud, donde no se entiende que por pura vocación se tiene la capacidad de dar, de estudiar, de prepararse, y que el profesional de la salud no está para quitar, no está para dañar, sino que es alguien que valora la vida de un ser, alguien que valora la integridad de otra persona, que en su seno está el ser empático y que todos los días vivimos en medio del dolor, la muerte y también la alegría por el paciente
cuando éste recobró su salud. Hacer caso a esos comentarios destructivos que proceden no solo de la ignorancia, sino de espíritus pobres, porque nadie tiene derecho de hablar de lo que no vive. Por eso la medicina se basa en evidencias y en una actitud de empatía hacia el otro. Pero como siempre, espero que usted no se moleste por desahogarme de esto y espero sus comentarios. Aquí hay un punto que dice, de espíritus pobres. Esa frase me encantó cuando la doctora Otamendi lo mencionó, espíritus pobres. Y esto nos remite a, tomando estas palabras de la doctora Otamendi de espíritus pobres, me lleva al siguiente cuestionamiento o la siguiente pregunta que quisiera plantearles de como el huevo y la gallina, ¿qué se da primero? ¿Qué se da primero en la bioética para poder ser bioeticista o biocultor? Que llegues con una actitud pro virtud, que llegues con una actitud de inquietud por buscar o procurar lo correcto y después esta preparación que ustedes ya ampliamente ilustraron, te da el fundamento, te da la argumentación para darle contenido a esa actitud y aptitud o viceversa. El ir aprendiendo bioética, el ir conviviendo con personalidades como las que comenté, te va nutriendo, te va haciendo que te cambie el chip, te va dando un insight, va logrando que tengas ahí un insight y te cambie y te lleve a ver que bioética es también esta cuestión de tener este caballo blanco del carruaje de Platón, de pro virtud, o mejor dicho, esta lucha permanente, esta tensión interna permanente entre el caballo blanco y el caballo negro del carruaje, la auriga de Platón, entre el bien y el mal, lo incorrecto, lo correcto, y el siempre estar en esta tensión interna de procurar que el caballo blanco pues sea el que lleve la batuta y cuando te gana el caballo negro, pues ver cómo la compones. Ustedes, ¿cómo tomarían esto del espíritu pobre que la doctora Otamendi manifestó muy sabiamente, espíritus pobres? ¿Cómo se nos manifiesta dentro del ámbito de la bioética esta cuestión de los espíritus pobres? Pepe. Sí, hacía yo referencia justamente a la raíz filosófica y a la herencia filosófica que contiene el discurso de la bioética. Y aquí quiero hacer mención, a propósito de la pregunta que nos está realizando, es la visión socrática. Es Sócrates, quien se presenta justamente como el ignorante, es una ignorancia en realidad docta en el sentido de que él sabe que no sabe. Es decir, la primera actitud para ingresar al ambiente de la bioética es asumir nuestra propia ignorancia, asumir que no sabemos y estar justamente posibilitados para aprender, para adquirir ese sentido crítico. Una persona que se presenta como el que ya sabe, como el que su respuesta es la última, ¿no? La última Coca-Cola en el desierto, diríamos por ahí, ¿no? Pues es una persona que ya se negó a realizar bioética. La bioética parte, por lo tanto, de asumir que no sabemos, en realidad, de saber, y esta sabiduría consiste en nuestra propia autoconocimiento de nuestros propios límites y de nuestra propia ignorancia, y es allí justamente donde surge el deseo de saber, el deseo de conocer, el deseo de pensar, y claro, esto nos tiene que llevar, por supuesto, a una actividad radicalmente diferente a como estábamos acostumbrados. Hay un filósofo que se llama Simon Blackburn, tiene un texto maravilloso de difusión que se llama Sobre la bondad, y Simon Blackburn diría que los peores enemigos, o dentro de los peores enemigos del ejercicio de la ética, el primero está en el dogmatismo.
Y el dogmatismo es considerar que yo tengo la verdad y que yo tengo la razón y que solamente mis palabras cuentan y que solamente mi perspectiva es la que vale y que mi perspectiva todo mundo tendría que respetarla y no solamente respetarla, sino asumirla como verdad. El dogma no solamente se encuentra en el ambiente religioso, sino por supuesto se encuentra en la academia. Y no solamente se encuentra en la academia de parte del profesor, sino muchas veces y lamentablemente de parte de los estudiantes. Y el dogmatismo, el considerar que yo soy el que tiene la razón, el no dar cabida al que puedo llegar a estar equivocado, es justamente la muerte de la ética, es justamente la muerte de la posibilidad de pensar. Lo que hace viva la bioética es que a lo mejor estamos equivocados, es decir, el principio de incertidumbre, de duda y de ignorancia debe de permear bajo la premisa de ser consciente de ella, porque es la que me invita al pensamiento y no es la que me aleja del pensamiento. Y la segunda es el relativismo. Es decir, de una parte tenemos quien piensa que tiene la verdad y que entonces todos deben de asumir que él tiene la verdad o que ellos o ellas tienen la verdad o están en lo correcto. Y la segunda es que cada quien tiene su verdad, que cada quien puede pensar lo que quiera y que todas las opiniones son exactamente al mismo tiempo y de la misma forma válidas. Sí, cada quien tiene su verdad, como lo plantea una posición de características relativistas, y si cada quien va a asumir que su verdad debe ser respetada y que cada quien puede valorar y opinar lo que quiera, y que el respeto y la tolerancia se basa simple y llanamente en decir, pues mire señor, mire señora, yo no estoy de acuerdo con usted, pero respeto su opinión. Esa frase de yo respeto su opinión es para que renuncie de una vez por todas a intentar estudiar bioética. No se puede, toda opinión para ser respetada necesita darse a respetar. Y el respeto de una opinión se logra a partir de la argumentación y de la preparación y de la solidez del argumento vertido. Hay opiniones que son incluso irrespetuosas. No sé si me explico. Sí. No podemos caer de una parte de decir que yo tengo la verdad y por lo tanto todos deben de tener mi verdad y de la otra parte decir que todas las opiniones son igualmente válidas. Pues no, el ejercicio de la bioética no se encuentra ni de un lado ni del otro. Doctora Netza, doctor Freeland. Freud. Pues efectivamente, doctora, yo creo, al igual que el doctor Arellano, que proviene también de un interés interno genuino. Yo casi lo llamaría también, como lo traspolamos en medicina, de una vocación. Entonces, si no tienes esta vocación para ir hacia lo correcto, pues no vas a tener esta facilidad para abrirte, para abrir tu mente, para ejercitarla, para tener avidez de conocimiento y de reflexión. La bioética en sí misma, doctora, incluso lo sabemos, pues se echa mano de diferentes disciplinas, justamente por lo que también mencionaba el doctor Arellano, ¿no? Se necesita una interacción para tener argumentos sólidos y la bioética usa de diferentes disciplinas muchos argumentos para tratar de reflexionar y de resolver algunos problemas que se van presentando pues en nuestro actuar. En bioética pues casi siempre acotamos el ejercicio a la actividad profesional y de salud, y es un gran error, porque sabemos que la bioética tiene que ver con más cosas, ¿no? Con esta interacción, decíamos al principio del programa, con la naturaleza, es decir, con nuestro medio ambiente, con los animales, es decir, es una cuestión más amplia, pero ya me estoy yendo de más, sin embargo, repito, creo que debe venir también precisamente de ese llamado, de esa vocación que seguramente todos podemos tener, pero que también debemos experimentar, que debemos reflexionar para podernos abrir y seguirnos preparando. Y al mismo tiempo, doctora, pienso yo que conforme se va estudiando bioética, la misma bioética nos va alimentando esa vocación que yo mencionaba al principio, y sin duda nos va transformando y nos está haciendo personas que seamos más proclives hacia la virtud, hacia lo correcto. Ojo, sin significar esto que nos vamos a convertir precisamente en seres divinos o santos, pero sí en estas personas que
tienen esta actitud hacia lo correcto. Sí, sí, porque luego existe ese malentendido de como eres bioeticista tienes que ser cuasi perfecto. Y pues no, tampoco. O sea, justo es Sí. lo más antibioético pretender que por ser bioeticista ya tienes que ser perfecto. Y sí, sigo en la misma línea y creo que la doctora Otamendi va a transmutar a la inmortalidad por haber dicho esta frase de los espíritus pobres. Y me parece que aquel que no es poseedor de un espíritu pobre conjuga estas partes que ustedes están maravillosamente ilustrando de lo que finalmente nos lleva a convertirnos en bioeticistas o biocultores. Por un lado, esta disposición, como bien decía Freud, esta especie de vocación hacia. Y después, como decía Pepe, darle contenido, o sea, estudiar, quemarte las pestañas, abrir el librito para ver qué dice, interiorizar o sea, dar el brinco de la doxa, que es la opinión, hacia la criba, que es la crítica. Y crítica no en el sentido sociológico, mundano de, ¿cómo dicen? La crítica constructiva, no existe eso. O sea, crítica es un proceso intelectual para poder argumentar o dar argumentos, poder argumentar de forma sólida y estructurada. Y después, en bioética, yo recuerdo mis maestros nos decían, si no hay solución, no es bioética, si no hay acción, no es bioética, si no hay algo plausible que permita una línea una vereda para encontrar cierta solución, no hay bioética. Entendiendo que la bioética forma parte de esta subdivisión de ética aplicada. Y entonces después viene la acción. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo aplico todo este bagaje de conocimientos? ¿Cómo puedo incidir en mi microcosmos con todo esto que yo ya sé? Que puede ser en varias líneas, puede ser una acción intelectual, puede ser una acción pragmática, puede ser una acción docente, o sea, no a fuerza que todos tengamos que hacer lo mismo, pero a final de cuentas es el llegar al último punto que es la acción. Y ahí es donde me parece más vemos a la persona que tiene espíritu pobre o que no la tiene. Y en este sentido, me gustaría poner bajo su conocimiento lo que la doctora Otamendi realizó el 14 de abril del 2020 a las 12, como dicen los españoles, 12:14 p.m., que fue un momento bioético. O sea, fue un momento de verdadera acción bioética. La doctora Otamendi, esa fecha, que si ustedes lo recuerdan, estábamos entrando en la fase 3 más o menos, y que era un verdadero pandemonium, todas las instituciones sanitarias, los profesionales de la salud, en lugar de correr a proveerse bueno, no todos, pero muchos, de proveerse de su equipo de protección, corrieron a ampararse. Y en el hospital de la zona norte de Puebla, que es donde la doctora Otamendi laboraba, pues no fue la excepción. Varios de sus compañeros se ampararon y con lo cual pudieron salir o no atender pacientes en el hospital por la carencia de los equipos de protección personal, que no estoy criticando el amparo, cada quien tomó las acciones que creía más conveniente en ese momento, pero para la doctora Otamendi no fue un shock, porque no lograba concebir que la gente saliera de los hospitales, que los profesionales de la salud se estuvieran yendo cuando la necesidad acuciante estaba a la palma de la nariz. Entonces ella, el 14 de abril de este año, a las 12:14 hizo una llamada. Hizo una llamada donde no solo me convocó, me pidió apoyo para hacer una reunión bioética, de carácter bioético, al interior de su hospital. Entonces no solo me llamó a mí,
llamó a la jefa de calidad, llamó a los directivos, llamó a todo su comité hospitalario que aún quedaba ahí en el hospital, llamó a todo el que pudo llamar para tener una reunión de carácter bioético y, en sus palabras, cómo organizarse, cómo estructurar el hospital para simplemente contender lo que en ese momento era un pandemonium para todos. Ahí, o sea, ahí es donde uno ve la síntesis de todo lo previo que ustedes acertadamente han ilustrado. Ahí vemos cómo se sintetiza esta vocación, este sentir hacia lo correcto, esta actitud pro virtud, que empieza con una curiosidad intelectual, empieza con un sentir, con un sentir así de, bueno, ¿qué es esto de la bioética? Yo quiero saber qué es esto de la bioética, y te lleva a tomar un curso, asistir a tus clases, leer, estudiar, y después la vida, por mil razones, te pone ante un reto de la magnitud que nos puso la pandemia, o sindemia, mejor dicho, y personas que por mucho no son de espíritu pobre, como la doctora Otamendi, toman acciones, las lleva a tomar acciones. Y ese día, a esa hora, la doctora Otamendi hizo una serie de llamadas para simplemente convocar a una reunión de carácter bioético, y ahí en esa reunión dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a estructurar? ¿Cómo podemos organizar el hospital? En ese entonces, los directivos, o sea, los previos a la pandemia, no sé si los despidieron o ellos corrieron, no sé, pero el chiste es que se fueron, y llegan nuevos directores jóvenes, pues supongo inexpertos, con un broncononón de esta naturaleza, sin conocer al hospital, y la persona que en medio de esa incertidumbre, de esa debacle, de esa situación de inestabilidad, la persona que dijo, a ver, señores, aquí tenemos que hacer algo para organizarnos y saber qué hacer, fue nada menos que una biocultora, una persona educada en bioética y que convirtió en una razón de vida todo lo que ustedes están diciendo, todo lo que ustedes ya ilustraron, que esta situación de interiorizar el aprendizaje bioético, esta situación de llevar el discurso a un sentido de vocación y después tomar esas herramientas para acciones bioéticas concretas en medio de un pandemonio. Eso, en mi opinión, es el más puro reflejo en vida de todo lo que ustedes dijeron, de esta vocación, de este interés intelectual, de este saber hacer criba y finalmente de convertirse en un espíritu proactivo que está lejos de la pobreza, por no decir mediocridad, que distingue a muchos, incluyendo a muchos que ya ostentan títulos y cierto pedigrí bioético. Creo que aquí la doctora Otamendi, este día, esa fecha para el mundo bioético debe ser muy representativa, porque es el momento en que una biocultora, una persona que interiorizó a la bioética, le quedó claro que era momento de poner a la bioética en acción. Hizo esa reunión, no fue nada más un llamado al aire, no, la reunión se llevó a cabo y tristemente ella sufrió lo que sufrimos muchos de los que nos dedicamos a la bioética cuando vemos cómo los espíritus pobres no entienden de qué se trata este asunto. Entonces, días después, el 19 de abril, me dio las gracias por haber asistido a la reunión, y después dice, desgraciadamente, los ánimos están muy exaltados, doctora, y es muy lamentable que la plana directiva simplemente
no asistió. Es decir, asistieron varias gentes a esa reunión, se vertieron varias estrategias, varias opiniones, etcétera, pero los directores, que eran precisamente los que quizás más debieron haber estado ahí, pues no se les pegó la gana asistir, y simplemente vemos ahí, pues, también una manifestación de pobreza de espíritu. El no saber qué es bioética y al no saber qué es, no se me pega la gana asistir, porque no se tiene, y aquí voy a una tercera situación, una tercera característica de la personalidad, y que quiero escuchar también su más fina opinión. ¿De qué forma tapamos la ignorancia y de qué forma los espíritus no pobres no tapan su ignorancia? O sea, en la bioética y en muchos ámbitos, vemos también esta cuestión de cómo las personas tapan su ignorancia y cómo las personas destapan su ignorancia. Y aquí me gustaría también escuchar su aportación. Pepe. Bueno, has tocado dos puntos muy importantes. Sobre el primero, ya yo comentaba la cuestión de la figura de Sócrates, que justamente destapa su ignorancia porque es un sabio. Y la sabiduría de Sócrates consiste en dar cuenta de que no sabe. No hay peor ignorante, diría el propio Sócrates, que aquel que ni siquiera sabe que no sabe, ¿no? Es decir, es allí donde empieza el mundo de los necios, es allí donde empieza el mundo más cruento, porque una persona que ni siquiera sabe de su propia ignorancia, pues es una persona cuyas acciones van a derivar justamente en caos, en incertidumbre y en provocar daño. Y por la otra hablaste de una parte que me pareció maravillosa, Netza, que es la cuestión del compartir, que es la cuestión del transmitir. Pero no se puede compartir ni transmitir si antes no estás preparado. En alguna ocasión, y lo he utilizado en algunas conferencias que me ha tocado dar, incluso con mis propios estudiantes, a un gran biocultor mexicano, Rui Pérez Tamayo, y parafraseándolo, recordándolo, bueno, él lo hacía con propósito de la formación clínica, de la formación médica, pero que bien se puede aplicar a cualquier otro ámbito. Y es justamente la ética de quien nos dedicamos, si me permiten hacer este parafraseo, de quien nos dedicamos y estamos interesados en el mundo de la bioética, en el campo de la bioética. Y lo primero es, el primer paso es imprescindible, que es aprender. Que es, insisto, no se puede criticar, no se puede reflexionar si antes no has estudiado a profundidad. Una persona que no estudia a profundidad, que no se prepara a profundidad, y esto aplica para cualquier profesión, si me lo permiten decirlo, no solamente el día de mañana va a ser un mal profesional, un médico que no estudia durante su carrera, un filósofo o un estudiante de filosofía que nunca estudió durante su carrera, no solamente lo va a constituir en un mal médico, o en un mal filósofo, o en un mal nutriólogo, o en un mal lo que ustedes quieran, sino que además va a ser un profesionista inmoral, porque parte de la ética, parte de ser ético en este ambiente, consiste justamente en prepararse. Y el segundo momento es la cuestión de investigar. Todo estudiante, cualquier profesionista, no solamente debe dar el primer paso, que es prepararse, educarse, leer, sino que también debe de investigar por su cuenta. No se debe de quedar con el discurso de los profesores. No se debe de quedar simplemente en lo que dice el tuitazo o el que dice el hashtag o lo que todo mundo opina. Debe ir más allá. La investigación es justamente hacerse preguntas y dudar sobre lo que si me están comentando en realidad es cierto. Debo de ir más allá de lo que estoy estudiando y en eso consiste justamente la investigación. Cualquier profesionista que solamente estudia pero que no investiga termina siendo un mal profesionista, pero además termina siendo un profesionista inmoral. Y el tercer paso es actualizarse.
Necesitamos actualizarnos. No solamente ya aprendí, yo ya sé, yo ya terminé mi carrera, yo tengo mi título, sino que debo de acudir, debo de abrevar a otros cursos, debo de seguir preparándome, debo de seguir estudiando. Un profesionista que no se actualiza no solamente es un mal profesionista, sino es un profesionista inmoral. Y el último punto es el compartir en gratuidad, utilizando alguna frase de la profesora de la Cortina de la Universidad de Valencia. Debo de decir lo que sé, debo de transmitir. Y vaya, el propósito de este programa de Biotics News es justamente transmitir en gratuidad. Transmitir porque si no transmito lo que sé, si no voy ahora sí, ya una vez preparado, una vez investigado, una vez actualizado, si no transmito lo que sé, pues termino siendo un mal profesionista, pero además termino siendo un profesionista inmoral. De tal suerte que el ambiente de la bioética me obliga sustancialmente a descubrir mi propia ignorancia, a dar cuenta de ella y no caer en la desfachatez de no reconocer que no sé. Ese fue el problema justamente de los sofistas. Y además debo de investigar, y además debo de actualizarme, y además debo de transmitir. Vaya, estamos cerrando el año, doctora Netza, que ha sido un año, bueno, ¿para qué decirlo? ¿Para qué recapitularlo? Pero si algo fue importante en esa transmisión de gratuidad, y perdón que lo diga en ese sentido, pero bueno, aquí está el doctor Froilán, está usted, fue justamente este programa porque asistieron personalidades de un altísimo nivel que de manera gratuita, que sin cobrar un solo peso, dispusieron de su tiempo. Y no importaba si estaban en Argentina, si estaban en Italia, si estaban en España, si estaban en, creo que hubo un doctor que se encontró en Islandia, en España, en Sudamérica, y tuvimos personalidades como la doctora María Teresa López de la Vieja de la Universidad de Salamanca, que además fue nuestra madrina. Estuvo Lisbeth Sagos, que bueno, Lisbeth Sagos, les juro que tiene tanto trabajo que no ocupaba venir a este programa una vez más, y sin embargo con esa generosidad lo hizo. Estuvo Chechu Ausin, que es una de los grandes filósofos de la ética, de las éticas aplicadas, ni más ni menos que del Instituto Superior de Investigación Científica de Madrid. Bueno, quisiera decir todos los nombres, seguramente algunos se me va a escapar. La doctora Hilda Romero, Jorge Linares, Lidia Feito, que es así la gran lumbrera en el ambiente de la neuroética, y estas personalidades que hoy nos acompañaron durante todo este año, doctora Netza, demuestran generosidad. Y demuestran generosidad porque parten del hecho de reconocer su propia ignorancia y partieron del hecho de su preparación y partieron del hecho de investigar y parten del hecho de actualizarse y derivaron finalmente en la transmisión generosa ante este programa. Froilán, Netza. Sí, efectivamente, todo lo que mencionó doctor Arellano, que es reconocer esta ignorancia que tenemos y qué hacer para irla eliminando, me parece que es un sentido positivo del concepto. Pero también hay un sentido negativo, el destapar la ignorancia, que es cuando, precisamente por no tener estas cualidades, pues con mi actuar, con mi discurso, pues evidencio toda esta pobreza hasta espiritual que puedo tener. Entonces, ¿qué personas destapan su ignorancia? Pues justo lo mencionábamos, aquellas que pues solo emiten discursos edulcorantes, enamoran, pero en la práctica, en su vida, no hacen nada, dejan muerto, el discurso solo está aquí en los foros, en las clases, pero eso no se ve reflejado hasta en su propia vida, cosa que nuestra invitada especial, la doctora Jiménez Otamendi, sí lo demostró en todo momento. Más tarde me detendré un poco para explicar por qué lo digo, pero justo entonces estas personas que hacen mala praxis, sea cual sea su disciplina, aquellas que son incongruentes entre lo que dicen y lo que hacen, pues no hacen más que destapar precisamente esa ignorancia. Por eso digo que es un sentido negativo. Todo lo que usted mencionó es en sentido positivo. Ahora, ¿por qué digo que la doctora Otamendi precisamente fue un ejemplo de esto como biocultora?
porque en muchos ámbitos ella era reconocida. Ella era pediatra, se dedicó mucho tiempo al área de neonatología, no tuvo una formación específica en neonatología, pero sí su experta en el manejo de neonatos y colaboraba muy bien. Sus compañeros, hasta la fecha, yo no he escuchado a uno solo que se exprese que tuviera mala praxis, para empezar, sus pares. Ahora, sus alumnos, sus residentes, en todo momento sabían que contaban con ella para apoyo. De hecho, ella fue profesora titular del curso de pediatría de ese hospital, siempre preocupada por los jóvenes, siempre interactuaba con las jefaturas de enseñanza para resolver las problemáticas de diversa índole, asesoró trabajos de investigación. Entonces, pues la doctora reflejó todo eso. No solamente se quedó con estudiar, en tomar diplomados, en prepararse, en actualizarse, en incluso ella ser autodidacta, porque ella buscaba incluso su información. Sí, así como consultaba a la doctora Netza muy seguido, a mí de repente, doctor, ¿me puede sugerir algún libro sobre este tema? Pero si no, ella misma luego me decía, doctor, encontré este libro maravilloso, se lo sugiero, ya se lo voy a dar a conocer a mis residentes. O sea, ella también tenía esta actitud, ¿no? Y lo que mencionaban, siempre compartiendo sus conocimientos. Y bueno, sin darle un aura de divinidad, pero yo pocas veces vi a la doctora enojada, siempre tenía una actitud positiva, pese a que tenía muchas veces problemáticas muy fuertes. Ella siempre enfrentó la vida con entereza y con mucha positividad. Entonces, por eso creo que efectivamente ella sí reunía estas características de las que hemos estado hablando durante todo el programa. Y que es la razón por la que está aquí hoy con nosotros. Tal cual. Y conociéndola, seguramente mega sonrojada, mega nerviosa, Sí. creyendo que no merece el estar acá. Pero justo por ser un ejemplo en vida de todo esto que ustedes han platicado, ilustrado, es la razón por la que está acá. O sea, de otra forma, no estaría aquí. O sea, eso también creo que hay que recalcarlo. No está aquí ni por amistad, ni porque siempre estuvo ahí con nosotros, ni por otro. No, está aquí precisamente por haber sido un ejemplo en vida de todas las cualidades que ustedes están ahorita ensalzando, o mejor dicho, ilustrando, efectivamente, sin llegar a esta idealización de la persona, porque tampoco somos así, sino efectivamente decir las cosas en su justo tono. Y en su justo tono, pues estamos ilustrando con fechas y horas y momentos cómo la doctora tuvo esa entereza, esa capacidad de enfrentar al toro con herramientas bioéticas que había adquirido en los últimos 14 años, porque fue pionera, en ese sentido fue pionera en el estado de Puebla en materia de desarrollo y divulgación de la bioética. En aquel mítico grupo, en aquel primer grupo que tuvimos hace 14 años, Freud, tú lo recordarás, ella formó parte de ese primer grupo que salió con este primer seminario primero y diplomado después, y ella fue alumna de ese primer seminario que se llevó a cabo precisamente en el hospital donde ella laboraba, el Hospital General Zona Norte de Puebla, y ahí fue donde, como ella dice, algo hizo clic, o ella decía, algo se me despertó adentro, dice, fue como un shock eléctrico, dice, y a partir de ahí no soltó la bioética absolutamente en ningún momento. Desde el primer impacto, recibió esa descarga que todos recibimos cuando nos enfrentamos a la bioética por primera vez. Le quedó claro que era un camino, un sendero que ella quería recorrer, y lo recorrió como pocas gentes lo recorren, porque es esta justo de
espíritu pobre versus espíritu proactivo. Y ella fue un espíritu proactivo en estos 14 años en materia de bioética. Me reservo mi comentario en otras áreas porque no la conocí en otras áreas. Ahí tú, Freud, nos estás haciendo el favor de ilustrarnos. Pero en materia de bioética me queda más que claro cómo durante 14 años cultivó a la bioética, estudió a la bioética, pero y sobre todo tuvo esta capacidad de llevarla a acciones concretas. Y de hecho, ella estaba estudiando otro diplomado en no sé qué, y fue cuando surgió la convocatoria de la maestría del OMEBI, y ella quería inscribirse, pero se le cruzaban los horarios porque los dos eventos eran en sábado, entonces se le cruzaban los horarios. Y entonces ante esa situación, ella entró un poco en crisis porque decía, es que yo quiero estudiar la maestría. Pero era imposible, o sea, iba a asistir como que un día y como que a faltar 3 días. Entonces, me llamó, que esa es otra cosa que Pepe lo ilustró, pero me gustaría enfatizarlo. Lo mencionó como un poquito ahí al aire, y a mí me gustaría enfatizarlo más. Y que Pepe seguramente lo conoce bien porque él y yo y tú, Freud, bueno, los tres lo hacemos tras bambalina. Acudir a quien consideras tu sensei. O sea, cuando tienes que tomar decisiones, cuando necesitas orientación, cuando sientes que tu discurso no es el más adecuado, volteas a tu maestro, volteas a ver, volteas, y aquí es donde surge este concepto que, pues yo pensé que lo iban a decir, pero no, y lo digo yo, humildad. O sea, la humildad, otra forma en que destapas tu ignorancia, una es con sabiduría, como bien lo ilustró Pepe, y otra es con humildad, que van aparejadas, van aparejadas. Y es el hecho de decir, pues no sé, simplemente no sé, pero quiero aprender. O sea, la humildad te lleva a decir, no sé, pero quiero aprender. Y notas la actitud del ignorante, que todos somos ignorantes, pero notas esta actitud del ignorante de querer aprender. Versus el espíritu pobre que sabe que no sabe, pero lo tapa con violencia, con agresión, con soberbia, con exigencias fatuas, y que en el fondo no es más que un esfuerzo estéril para tapar la ignorancia que él sabe que tiene, pero que no tiene la humildad y mucho menos la sabiduría, porque el sabio es el que reconoce su ignorancia, pero ya sabe, o sea, ya sabe cosas. En cambio, el ignorante de espíritu pobre no sabe, o sea, todavía no sabe, pero no acepta que es ignorante. Y entonces, este ejercicio dialéctico que tenemos los que a lo mejor no somos tan humildes, pero estamos conscientes que si no reconocemos nuestra ignorancia estamos perdidos. Entonces, todavía no somos sabios, y tampoco somos tan humildes, pero no queremos estar perdidos y reconocemos también nuestra ignorancia y volteamos a ver al sensei. Pepe asertivamente y siempre con esa prudencia que le caracteriza, ha reconocido al doctor Robert Hall como su sensei enésima vez, o sea, hasta el cansancio, hasta la saciedad. Nosotros tenemos a la doctora Lisbeth Sagols y a tono personal, la doctora Lisbeth Sagols en muchos aspectos se encargó de mí, por eso tengo esta oreja más larga. O sea, esta está más larga que la otra, si ven, esta está más larga, esta está más larga que esta. Imagínense por qué los lisbetzazos fueron de pronto un poco duros, pero uno le reconoce al maestro ese esfuerzo, esa generosidad por irte educando e irte enderezando cuando ya estás demasiado chueco. Y la doctora Otamendi tenía también esa actitud, tenía también esa humildad
de a pesar de estar constantemente estudiando, no hubo un solo evento de bioética que yo no la viera. O sea, creo que estuvo en más eventos bioéticos que nosotros mismos. O sea, yo sí falté a varios, ella no faltó a ninguno. En 14 años tener esa constancia habla de riqueza de espíritu. Y además, tener esa capacidad de voltear y decir, ayúdeme. Entonces, cuando entró en esta crisis de que no podía estudiar las dos cosas al mismo tiempo, me habló, como siempre solía hablarme, y me dice, doctor, es que, dice, yo sí quiero ese, pero no sé qué hacer, o sea, realmente no sé. Y entonces platicamos y le decía, doctora, educarse en cualquier área es un proceso, no es un concurso. No es una cosa de que si no entro a la maestría en este año, se va a caer, va a ser un cataclismo universal y me voy a quedar rezagada un siglo en conocimiento con respecto a mis tiempos. No, le digo no. O sea, educarse, seguirse educando, seguir aprendiendo algo es un proceso y un proceso en el que se nos va la vida, que se termina exactamente cuando nuestra parte terrenal se termina. Es un proceso, no es un concurso, ni tampoco es de que hoy entré a la maestría y si no la termino en 2 años es una catástrofe universal. Tampoco. Si puedo, la termino, si no, hago una pausa y cuando las circunstancias me lo permitan, vuelvo a retomarla y etcétera, etcétera. O sea, el cultivarse, el volverse una persona cultivada, porque a final de cuentas en eso se reduce todo, es un proceso, no un concurso. Y la doctora, con esa humildad que le caracterizaba, con esa asertividad que le caracterizaba, lo aceptó y renunció a inscribirse a la maestría en esa generación, lo cual ahora me parece que la benefició en muchos aspectos y pues se iba a inscribir en la siguiente convocatoria. No va a poder ser en plano terrenal, pero conociéndola, ella va a buscar los mecanismos para seguir aprendiendo bioética desde donde quiera que esté y nosotros encantados de educarla y seguirla educando en bioética. Esa fue la doctora Otamendi y ojalá la recapitulación de ciertos aspectos de su vida, pero sobre todo estos chispazos, estas cosas que hemos rescatado y ensalzado de cómo ella ejerció y llevó su preparación bioética, cómo se convirtió en biocultora, cómo llevó estos pasos que Pepe ilustró muy, muy extraordinariamente, cómo empiezas con una cierta inquietud intelectual y cómo esa inquietud intelectual después te lleva a educarte, a estudiar, a abrir libros. Aquí Pepe mencionó una palabra clave, investigar. E investigar en su acepción más simple significa buscar. Investigar es igual a buscar en su acepción más simple. Pepe la ilustró en acepciones más complejas, pero empiezas con buscar. Y antes íbamos a las bibliotecas a buscar. Ahora hay una cosa que se llama Google y puedes empezar a buscar por ahí. Hay una cosa que se llama librerías y puedes empezar a buscar por ahí. O sea, pretender esta educación paternalista de mastícame el chicle para que no me cueste ni siquiera el esfuerzo de masticarlo es no saber investigar, no querer investigar. Una cosa es que no sepas hacerlo, sobre todo en términos complejos, y otra cosa es que no quieras hacerlo en su término más simple, que significa buscar. La doctora Otamendi no solo buscó libros, buscaba a sus maestros, buscaba a sus compañeros, buscaba a sus directores, buscaba a su comité de bioética y fue pionera no solo en Puebla al formar parte de ese grupo, sino también en todas las demás actividades que significaron desarrollo de paradigma. Ella también participó en esta dinámica con su comité de bioética y no, desgraciadamente yo no pude estar porque estaba ahí entretenida muriéndome, pero
por las referencias, la propia directora general del Hospital Ángeles, que en ese entonces se llevaban a cabo ahí esas actividades, la propia directora general de viva voz me expresó que fue una de las mejores presentaciones que se hizo. Dice, y en lo particular a mí me gustó mucho, dice, porque fue muy didáctica. Se prepararon. O sea, era gente que después la doctora Otamendi me confesó que ensayaron antes de ir y presentarse en público para presentar su caso bioético en esta dinámica hospitalaria que echamos a andar de que los comités hospitalarios de bioética presentaran sus casos bioéticos o un caso bioético a público abierto, auditorio abierto, para generar esta cultura hospitalaria donde los médicos aprendan cómo se presenta un caso bioético, cómo se analiza y que no pasa nada si se presentan casos bioéticos en las fallas que se tuvieron, etcétera, etcétera. Entonces, vean, o sea, este sentido de responsabilidad y este nivel de humildad de vamos a ensayar para que después nos salga bien. O sea, eso es lo que hace un líder, un verdadero líder. Líder no es el que te lleva ahí a la revolución y hacer la manifestación magna. No, líder es este tipo de personalidades que se preocupa por su grupo, que se preocupa por la acción que va a hacer y que dice, vamos a practicar, vamos a estudiar, vamos a documentarnos, vamos a investigar, que significa buscar, vamos a organizar, cómo vamos a presentar, eso también es investigación, y después vamos a ensayar para que no hagamos el ridículo y después nos presentamos. Vean qué forma tan maravillosa una persona acaba siendo líder para aplicarlo en materia de bioética sin tanto pedigrí, sin tanta rimbombancia, sin tanta marquesina. Simple y sencillamente poniendo en acción las cualidades que Pepe ya mencionó, que tú, Freud, también ya mencionaste, evitando ese sentido negativo que tú estás mencionando, Freud, y simplemente siendo de cepa, de ADN, de médula, un espíritu rico, no siendo un espíritu pobre. Vean lo que se logra teniendo esa madera, esa aptitud, esa cualidad de virtud de ser una persona pro virtud. Y gracias a eso es que la doctora Otamendi se ganó su lugar en este programa, se ganó este homenaje que nosotros le rendimos y se ganó esa estimación que le vamos a otorgar todo lo que a nosotros nos reste de vida. Freud. Sí, así es, doctora, se le va a extrañar mucho. Sin duda una mujer que dejó huella, incluso en quienes tuvimos la oportunidad de compartirles un poquito de lo que sabemos y pues también sus alumnos la van a extrañar mucho, una mujer que dejó huella bioética sobre todo. Pero bueno, nos deja como ejemplo lo que fue su vida y pues nos estimula a muchos para continuar en este camino, doctora. Un ejemplo a seguir. Un verdadero ejemplo a seguir. Pepe, nos despedimos, por favor. Pues todo un honor, todo un privilegio. Lamentablemente no tuve el placer, no tuve el honor de conocer a la doctora Elisa Jiménez, pero por lo que sé, por la memoria que se guarda entre los que seguimos vivos y sobre todo por esa actitud y esa personalidad que logró contagiar su entorno, le damos las gracias profundas de haber estado con nosotros en este programa de casi ya fin de año a la doctora Elisa Jiménez. Doctora Elisa Jiménez, un placer conocerla el día de hoy, un verdadero privilegio saber de usted y gracias por acompañarnos en su programa Bioethics News, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Así es. Hasta entonces. Así es. Biocultores, nos despedimos por este año. Gracias por habernos acompañado en este esfuerzo. Esta es la última emisión de Bioethics News del 2020. Cerramos con esta extraordinaria médico, biocultora, amiga, alumna,
la doctora Elisa Jiménez Otamendi. Muchísimas gracias, doctora Elisa, por habernos acompañado el día de hoy. La esperamos que siga acompañándonos en toda nuestra lucha por difundir bioética y sé que nos dará su motivación particular y ya tenemos un referente para cuando los alumnos de espíritu no rico se pongan difíciles, simplemente ya tenemos un referente de lo que significa tener un espíritu pro virtud para la bioética. Nos despedimos, biocultores, los esperamos el siguiente año con todo el ánimo, toda la fuerza. Esto de la sindemia no acaba, estamos en un momento, en mi opinión, un poco peor que el previo y justo todo lo platicado hoy son las herramientas de las que tenemos a brevar para salir bien de esto. Sigamos juntos, sigamos siendo comunidad, sigamos apoyándonos y aquí los esperamos el próximo año. Que tengan unas buenas fiestas en lo que cabe y por favor no bajen la guardia, no queremos uno menos. Freud, nos despedimos. Pepe, hasta pronto. Felices Buenas noches. fiestas. Cultivemos bioética. Y por el bienestar de todos, cultivemos bioética. Hasta la próxima. Cultivemos Gracias. bioética. Hasta la siguiente. Gracias.